Empezamos. Hoy va a ser extraño, el primer capítulo en el que vamos a mezclar un poco video, ¿cierto? Entonces, bienvenidos. Les habla Alexander Gómez para que le pongan un rostro aquí a la voz. Yo soy Mauro Franco. Normalmente mi pelo y mi barba no son tan rojizos. Son más azules realmente. Bueno, nada, bienvenidos a un capítulo más de Por las Ramas. Entonces, nada, la idea es que hoy vamos a hacer un capítulo especial. No solamente por el tema del video, sino porque hoy es, para ustedes, 25 de mayo. El 25 de mayo tiene dos fechas importantes, digámoslo un poco en nuestro haber friki, geeky, ñoño, etc. Sí. El primero es el Día de la Toalla. El Día de la Toalla. Eso. Y el segundo es que hoy es el Día del Orgullo Friki. Correcto. ¿Cierto? Entonces el Día del Orgullo Friki es una cosa que no vamos a tocar tan a fondo, pero, bueno, ni siquiera, apenas lo vamos a mencionar realmente, porque realmente tiene más que ver con Star Wars, con el lanzamiento de Star Wars en su momento. Sí. Y ya tenemos unos capítulos sobre Star Wars, porque es un tema complejo. Hoy realmente nos vamos a basar en el que es quizás lo más memorable para nosotros dos de la fecha del 25 de mayo, que es el Día de la Toalla, que tiene que ver con Douglas Adams y con la guía del autoestopista galáctico. Sí, tienen 60 minutos para hablar de Douglas Adams y su obra. Sí, espero que ustedes también. Sí. Yo en este capítulo sí tengo que aclarar que es más fanático Mauricio con la guía del autoestopista. No en vano están todos los libros por acá, con separaciones en papelitos. Pues, yo he leído los libros, tengo que admitir que solamente los he leído una vez. Bueno, el segundo lo leí, el primero lo leí por segunda vez esta semana, pues un poquitico pues como en preparación y para refrescar un poco la memoria. Recuerdo que el libro que más me gustó fue el quinto. Ok. ¿Sí? Porque de alguna forma es un cierre muy interesante lo que hace pues como Douglas con eso, pero ya ahorita hablaremos pues como más a fondo del tema, ¿cierto? Entonces, la guía del autoestopista galáctico, 1979. El primero. ¿Cierto? Qué buen año, muy buena cosecha. Buena cosecha. Empieza como realmente, o sea, el primer libro está basado en la radionovela que había hecho Douglas en el 78, ¿cierto? Correcto. Ok, él hace, bueno, si quieres, háblanos un poco de Douglas Adams antes de que empecemos con la guía, ¿te parece? Pues bueno, Douglas Adams es una persona que se movió mucho en el campo de la tecnología, de hecho. Medía 1,96 m. ¡Oh! Sí, era bastante gigante. Era muy alto, sí, me sorprendió mucho cuando descubrí ese dato. Y aquí mezclando un poco las dos, ¿cierto? A él se le ocurrió la idea de la guía del autoestopista galáctico una noche que estaba fumando cosas con un amigo y llegaron al tema de la guía europea, ¿cierto? Y entonces a él se le ocurrió como, ve, qué interesante sería que hubiese una guía de la galaxia. Y con esa idea fue que surgió, digamos, la idea del programa radial, ¿cierto? Okay. Que de hecho me parece muy lindo que hablemos en un podcast. De un programa de radio de 1978. Correcto, sí. Un año antes de que naciéramos. Bueno, Douglas Adams empezó, o sea, en Inglaterra fue muy exitoso el programa radial. Okay. Eso generó la idea de publicar el libro, que ya tuvo un éxito más amplio. Ok, a nivel ya mundial, pues. Sí, sí. Y pues generó lo que Douglas Adams denomina la trilogía de 5 libros, que es la guía del autoestopista galáctico. Aunque técnicamente son 6. ¿Por qué? Por el último libro que sacan, que no lo escribió él. Sí, pero no lo escribió Exacto, él. no lo escribió él. Pero sí es un libro que de alguna manera se asume como canon. Sí, dentro de lo que asumimos, digamos, como que qué tan... O sea, hace parte del lore, por así decirlo, de la guía. Pero sí se nota que no lo escribió él. Sí, es un tema pues como... Pero sí, digamos,
hace parte de la trilogía de 5 más un libro. Correcto. Y una cosa muy interesante que sucede, para mí, el menor de los libros es el cuarto, que es Adiós y gracias por el pescado. Es ese que, bueno, aquí hago el tema, digamos, como que para ubicarnos un poco. Sale la guía en el 79, Sí, el restaurante del fin del mundo en el 80, sí. ¿cierto? La vida del universo y todo lo demás en el 82. Ujú. Sale hasta luego y gracias por el pescado en el 84, Sí, ¿cierto? Y, y ahí paró, exactamente. ahí paró. Se notó un espacio de tiempo extraño. Sí, Y luego saca el informe sobre la Tierra, sí. eh, ¿Qué es el que te gusta a ti? que ese es del 92. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que Douglas estaba cansando un poquito de la guía y necesitaba descansar de ella y sacó su otra gran obra, que son los dos libros de Dirk Gently, De la que también hay serie en Netflix. en Netflix. Yo no la he visto, ¿tú la has visto? Yo vi la primera temporada y me gustó mucho. Ok. No he leído el libro todavía. Tampoco he leído el libro. Conozco un Eh, poquito la premisa del tema de, ¿cómo es? El detective. Holístico, Ajá. sí. Y de hecho, tengo que decirle a Tieva que me lo facilite porque él lo tiene en PDF en inglés. Ok. Entonces debe ser bien interesante leerlo. En inglés. Sí, exacto. Es lo que hablamos en el capítulo que aún no ha salido, Sí, pero que ya grabamos. que llegue. Porque ya hay 4 capítulos que están grabados con respecto a novelas. Hay ciertas cosas que leyéndose en su lenguaje natural ganan bastante. Por eso yo no soy bilingüe, pero digamos, me defiendo bastante en inglés. Y que yo leí Guerra Mundial Z en español y luego la leí en inglés. Y siento que obviamente pues, el leer al autor original en su idioma original tiene sus ganancias. Ya quisiera uno poder leer otras cosas, obras en japonés y en francés y otras cosas, pero limitantes Sí, idiomáticas. total, total. Y bueno, hay una gran labor de los traductores y dobladores. Sí. Bueno, yo conocí la guía por la película de Garth Jennings del 2001. Ok, Ahí fue que me introduje yo al mundo de la guía del autoestopista galáctico y entonces busqué los libros. ok. Pero igual, la guía tuvo una serie anterior. Sí, en los 80 tuvo una Ajá, serie una de serie televisión. Tanto un videojuego Ujú. y también tiene una obra teatral. Ajá. Eh, De Dirk Gently también hay obra de teatro. ok, a mí me parece. O sea, eso me generó muchísima curiosidad. Cuando estuve investigando un poco, porque obviamente pues, no me iba a enfrentar a Mauro así, tan virgen, pues tampoco. Me sorprendió bastante con el tema de la obra de teatro. O sea, porque la guía. Es muy Incluso, sci-fi. o sea, la película como tal, yo creo que de las cosas que más recuerdo de la película, que también creo que es una película que tampoco solo me la he visto una vez, la película es muy hermosa visualmente. Sí, O sea, tiene mucho de la descripción de los libros, o sea, y que es complejo las descripciones que hace Douglas en algunas situaciones, pero creo que la película sí logra mucho esa esencia, sí. ¿sí? No me imagino eso en teatro. O sea, en realidad a mí en este momento yo no ubico eso en teatro y me da inmensa curiosidad de poder verlo. Sí, pero me imagino que debe ser una obra que no se debe tomar muy en serio así Así mismo. mismo, así un poco cartón paja puede ser el asunto. Sí, sí, y es como... O sea, sabiendo la limitante, seguramente, básicamente se va a reír de sí misma porque lo que hizo Douglas Adams en su obra fue reírse de todo De la vida, del universo y todo lo demás. y todo lo demás. Y de la gran tragedia que puede llegar a ser la vida, que es muy teso porque es una comedia de ficción científica, pero que está toda relacionada con la fatalidad y con lo, digamos, con lo trágico. Es muy trágica a pesar de que es una comedia y que, pues, pero es un humor particular. O sea, el humor de Douglas Adams no es un humor súper general. Claro, tú te ves la película y te diviertes, pero realmente lo más interesante es esa comedia sutil y sobre todo porque tiene unas metáforas hermosísimas
en esta obra. Yo, igual, es que está la influencia. Douglas hizo parte también de Monty, ¿cierto? De Monty Python. Creo que no como uno de los miembros que es como recurrentes, pero él sí trabajó mucho con ellos. Sí, Y está ese humor británico Ujú. que a veces es un poquito complejo, pero que es que me encanta un poco de la burla, pues un poco de sí mismo, ¿cierto? sí, Que y que es muy mordaz, claro, es un humor muy atrevido. sí, digamos como que es como las discusiones con lo de las discusiones de los judíos en la vida de Ryan, que Es son maravilloso. y que son o sea, son un absurdo histórico y a la vez muestran tantos reflejos de la vida actual. Es una cosa bellísima. De hecho, pues no es un episodio sobre Monty Python, Pero sino- habría que nombrarlos, o sea, sí, realmente sí, claro, obviamente, pues por ser Douglas lo que es. pero eh, incluso a mí me parece que los Monty Python eran muy adelantados a su época. Muchísimo. Y es muy curioso porque, por ejemplo, eso que citas, lo de las discusiones de los judíos, son conversaciones de actualidad, Sí, de completamente. plena actualidad, ¿cierto? Y que uno es como, ¿cómo es posible que estos manes estuvieran hablando de esto En esa época, ¿cierto? Porque estamos hablando de los, pues, estamos hablando finales de los 70? finales de los 70. Y bueno, y que el humor de igual, el humor de Monty es de comienzos de los 70, realmente, pues sí, Sí, eso, ¿cierto? O sea, cómo empezaron ellos a construirse, pues, y a generar ese tipo de humor inteligente, mordaz y muy atemporal. sí, sí, porque Flying Circus sí es de principios de los Ajá. 70. Y ahí ya habían muchas cosas que Sí, eran complejas. que es de la serie de televisión, tiene unas cosas maravillosas. El partido de fútbol de los filósofos, me encanta. Es genial. Que inclusive yo creo que ese es lo que hablábamos alguna vez con el tema de la guía. Que la guía es una comedia y tiene situaciones del absurdo, pero te la suelta en medio de cosas que son, o sea, son supremamente profundas. Total. Y digamos, yo tengo un tema con el sci-fi, a mí me gusta mucho el sci-fi en los capítulos que siguen, que es sobre el tema de las novelas. Yo no veo bastantes novelas de sci-fi. Sí. Y prefiero, digamos, como el sci-fi un poco más duro, pues, en ese sentido. Digamos, así como tú evangelizas con Douglas, yo evangelizaría con Frank, con el tema de Duna, Ajá. ¿cierto? Eh, pero yo no digo que haya cosas que Douglas supo manejar muy bien. Y hay un par de cosas, cuando ahorita volví a leer el primer libro, que me sorprendieron profundamente dentro del esquema científico, que las aborda de una manera muy sencilla, pero a la vez tremendamente profunda. Entonces, hay una parte que recuerdo que es cuando llegan al planeta donde hacen los planetas, ¿cierto? Sí. Magatea, que es, Magatea, ¿cierto? sí. Que entran a la parte del laboratorio donde hacen los planetas específicamente, ¿cierto? Que hablan de que era una forma de infinitud mucho más cercana para la mente humana, porque era tremendamente grande. Pero, y él hace el símil ahí de que cuando nosotros vemos al espacio, estamos realmente viendo el infinito, Ujú. pero no lo vemos como infinito, porque lo infinito no nos cabe en la cabeza. Correcto. ¿Sí? Esa parte me pareció, porque es una cosa de la percepción, y que tú y yo habíamos hablado, inclusive del tema de cuando conversábamos del tema del holocausto y esto, que yo te decía que era muy complejo para los seres humanos hablar de ciertas cifras y de temas inconmensurables, y él lo pone básicamente en un párrafo y es extraordinario, o sea, como que era algo muy grande, pero que daba más la sensación de infinitud que el infinito mismo. Ujú. Eso me encantó, y eso es filosófico y matemático. Total, total. Y era una frase, es una hoja bellísima. A mí eso me encantó muchísimo, muchísimo. Hay muchas reflexiones realmente muy matemáticas y muy filosóficas en general. Igual que la de El Corazón de Oro. Ajá. O sea, el hecho de la probabilidad El motor de la probabilidad infinita. que genera obviamente todo lo que sucede dentro de la nave con un montón de gags, que luego es bien particular, porque aquí sí viene una de las cosas que yo digo,
¿Cuál es una de las críticas que le hacemos a nuestro querido y amado George Lucas? Hey, ¿vos sí te viste las películas que hiciste antes o no? Ajá. Porque aquí sí se nota que Douglas volvió otra vez a sus borradores porque los demás libros mencionan muchísimas cosas de la guía y las entrelazan muy bien. Eso sí lo recuerdo. Cosas tan simples como lo del tema de la mujer que él menciona al principio de la guía, que es la que descubre cómo arreglar el mundo, pero que a los 5 minutos destruyen el planeta Tierra. Ajá. Y que al final ella sale en el último libro. Sí, de hecho sale en el cuarto. ¿Es en el cuarto o en el quinto? ¿No? Es en el cuarto, sí. Ah, sí, en el cuarto, sale en el cuarto. En el Que el cuarto. cuarto es un poco más romántico que los demás. O sea, juega un poquito más el tema del romance. O sea, el corte del romance entre ellos dos es un poco más importante. Con Arthur, ¿cierto? Es como que lleva un poquito más que los demás. En los demás, digamos, como que uno no ve temas románticos en ninguno de los otros libros. En este sí hay un poco, pues, como eso. No, pues de hecho sí es muy romántico desde el principio, porque, y esto es una de las cosas de las que quería hablar, porque digamos que es algo que podemos hablar los dos, sobre todo porque tienes fresquito este, Sí, sí. que es el tema de los personajes de la novela. Ajá. Y un personaje fundamental de la novela pues es Tricia Macmillan. Sí. Entonces entiendo que lo que dices de lo romántico, porque digamos que la relación enseguida buscamos en Adiós y gracias por el pescado, Okay. de la que estamos hablando, pero realmente, y eso, no recuerdo si está en la novela, me lo recordarás tú, pero sí está muy claro, muy evidente en la película, pero sí es muy probable que esté en la novela. Y es cuando, bueno, el personaje central es un hombre que se llama Arthur Dent. Y Arthur Dent conoce a una chica que se llama Patricia Macmillan en una fiesta de disfraces. Y ella le hace una propuesta, él declina, y ella se termina yendo con un recién aparecido que después es un personaje muy importante dentro de la historia. Literalmente es el más importante del universo según uno de los libros. Sí, exacto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después Arthur se da cuenta de que si él hubiera aceptado la propuesta de ella, habrían muerto. Ok. Habrían muerto con el planeta. No, yo creo que ahí está mezclado. Ajá. Claro que ese es uno de los temas de la película. Claro, porque la película, si bien es principalmente el La primer película, libro, la guía tiene tiene elementos de los todos. cinco. Sí. Elementos de los cinco. Adelanta cosas de los otros. Sí. Entre ellas, esa relación. Ajá. Esa relación creo que sale más en el cuarto libro. O sea, en el primero, él se enoja primero porque él reconoce a Safo, Safo, ¿cierto? Él se enoja con él, lo reconoce como el tipo que le quitó un interés romántico en una fiesta de disfraces. Sí. Luego sale, ella tiene otro nombre ahí, Trillian. Trillian, o sea, el Trillian. Sí. No es Patricia, sino Trillian. Lo que pasa es que ella cogió el Tricia, ella se llama Patricia Macmillan, Ajá, y Tricia los unió, Macmillan, y entonces, se los unió. Es Trillian. una contracción pues, de eso. Sí. Se llama Trillian. Y luego la ve a ella, listo, pero no hay un interés romántico per se en ese momento. ¿Ok? O sea, en la novela, en la 1, no, todavía no está ahí. Eso se desarrolla más en las otras. Ok. No, pero sí, lo que pasa es que hay un problema con esa relación. Es que estamos de acuerdo que no es una relación enteramente romántica porque nace del desencuentro. Ajá. Nace Y del era el tema, desencuentro. inclusive hay una frase por ahí que era como que son 4 los que están en ese momento en la nave, ¿cierto? Y era como que los 4 no están ahí,
o sea, es que no recuerdo bien la frase, pero era como que los cuatro no están ahí por casualidad, Ajá. pero tampoco porque quisieran estar los cuatro ahí. Sí. Que era el tema de las probabilidades, que era con lo que jugaba pues como el corazón de oro, ¿cierto? Sí. El desarrollo de Leo de Trillian todavía no está tan ahí, pero sí está la molestia de Arthur contra Cypher porque a él sí le interesaba mucho Trillian. Pero en la primera solo queda ese tema, digamos, como que un poco insinuado, ¿sí? En la otra, cuando hablan de los universos alternos, que además que eso es otra cosa que me parece muy interesante del señor Douglas, y es que se adaptó bastante con el tema de los universos alternos, ¿cierto? Con las tierras paralelas y los viajes en el tiempo, que se empieza a volver una locura, pues todo el asunto de que los personajes se... O sea, digamos, el regreso a la Tierra de Arthur después en el otro, es como el tercero, si no estoy mal. Él regresa a la Tierra en el tercero. Sí, entonces es como que, pero entonces son millones de años pues en el pasado, pues o sea, como es una cosa súper loca, pues como todo Sí, eso. sí. Y que me encanta, o sea, me encanta porque obviamente hay unos temas que no se equivoca nunca Douglas en su línea de tiempo, por así decirlo, en el arco pues como argumental y no se equivoca en cómo nos va contando la historia, ¿cierto? Nunca se pisa la manguera a sí mismo, pues por así decirlo. Pero él sí desarrolla más el tema del romance después, cuando inclusive sale la hija de ellos, que es, ¿cómo es que se llama? Que ese sí sale en la quinta. Sí, Ese sale sí, en la quinta novela. ajá. Entonces, pero en la película sí hicieron mucho más fuerte el romance. Pero desde el desencuentro también. Igual, Es que también en desde ese el sí desencuentro. es muy... Es bien del desencuentro. Es más evidente en la película que en el libro termina desarrollándose después. Que ahí viene también una de las curiosidades malucas. Ajá. Disney no quería sacar la película porque le parecía demasiado larga. Ok. Y tenía dos opciones: o esperar a que Douglas se muriera, o convencer a Douglas de recortarla. Ganó la primera. Sí. Entonces la película que nosotros vimos no es la película que tenía Douglas en su cabeza. Sí. Sí, o sea, él fue guionista Sí. de la película. De hecho es muy lindo porque lo último, digamos, bueno, no lo último, porque esta película también tiene escenas postcréditos. Okay. Tiene un par de escenas postcréditos. Pero lo último que uno ve como de la línea fuerte de la historia es el rostro de Douglas Adams. Cuando el Corazón de Oro hace el salto con su motor de improbabilidad infinita. Cuando desaparece la nave, lo último que vemos es el rostro de Douglas. De Douglas. Ok, eso no lo recordaba, bonito. Debería volver a ver la peli en estos días. Veamos. Sí, muy bien. Muy bien por eso, hay que verla, Pero bueno, el tema es, yo sí quisiera saber cómo, o sea, tú conociste por la peli. La peli te llamó muchísimo la atención. Sí. Te generó como todo eso. Llegaste a los libros. Sí. Y empecé por el tercero. ¡Oh! ¡Qué particular eso! Bueno, contame. Lo que pasa es que me encontré en una fiesta del libro, me encontré la tercera y la quinta novela. O sea, el desorden absoluto. Sí, el desorden absoluto. Y entonces, es que esto por aquí está escrito. Lo que pasa es que Douglas decía que uno se podía leer las novelas en cualquier orden. Y eso es solo hasta cierto punto cierto. Porque claro, como con todos los saltos que hay en el tiempo, sí, es como... Tiene cierto sentido. Tiene cierto pues, sentido. O sea, no es Rayuela, pero... No. Bueno, porque al menos Rayuela te propone un orden. Ajá, o sea, Rayuela hay una guía. Sí, en cambio Douglas simplemente es como que léaselas como les dé la gana y ya. Pero entonces la primera novela que me leí, teniendo en cuenta que ya me había visto la película, fue La vida, el universo y todo lo demás.
y es mi novela favorita de las 5. ¿Por qué? Pues hay un componente emocional. Por supuesto, sí. Pero va más allá de eso. Sí, digamos que, y quiero hacer un paréntesis sobre esto porque me parece muy bacano, porque eso demuestra lo grande que es esta obra. O sea, el hecho de que tu libro favorito sea el quinto, que mi libro favorito sea el tercero, que seguramente para mucha gente el libro favorito será el primero, pero para un gran amigo, Mauricio García, un amigo al que quiero mucho, pero que infortunadamente pues ya no está con nosotros en este plano de la realidad, su libro favorito era el segundo. Okay. El restaurante al fin del mundo. Pero eso precisamente me parece maravilloso. O sea, ¿qué tan compleja tiene que ser esta obra para que cualquiera de los libros pueda ser el favorito? Bueno, y si yo me pongo a pensar, yo creo que el segundo es el más raro para mí. Es el más extraño. O sea, es en donde... O sea, el primero tiene muchas cosas de absurdo que me encantan. Pero todo. El tercero es súper absurdo. Sí, pero lo que me pasa es que como que el primero tiene unas cosas del absurdo, pero todavía no estaba desatado Douglas. Sí, no. O sea, yo siento que el segundo sí se desató. O sea, ya con el tema de haberle metido también los viajes en el tiempo y claro, los temas pues de las importancias del universo pues y otras vainas. No, y el concepto del restaurante del fin del mundo, que es muy interesante porque, pues así se llama la novela, pero ese restaurante no aparece sino hasta el final. Sí, es como el último capítulo, pues si podemos llamarlo capítulo, pues como casi el Sí, último arco, así el último pedacito. Es el último arco, sí. Sí, porque pues digamos que sí aparece varios capítulos antes del final, pero sí es... El último arco, pues cuando están todos allá. El último arco de la historia, sí. Y la premisa es hermosa. Yo no sé si hermosa es la palabra, Mauricio. ¿No te parece Siento muy terrorífica? es un poco terrorífica, es un poco inquietante. Sí. Sí. Pero también, pues, no en vano los espectáculos de la guillotina en la Francia estaban llenos de gente. Claro. Pero al mismo tiempo, este es un espectáculo de la guillotina en el que el tiempo se detiene justo antes de que la hoja corte el cuello y se devuelve. Sí. Es muy bello. Me no sé si bello es la palabra, pero... Igual nuestros conceptos de bello en este podcast creo que han sido muy claros que cuando empezamos acerca de hablar de vampiros, fue un tema de casi que todas las películas que enumeramos para nosotros son películas hermosas. Sí. Pero pues, sabemos que el tema estético es una cosa muy diferente pues, para cada uno, pero también es la estética de lo macabro. Sí, total. Lo que digo es que en el segundo siento que se desató. O sea, hay un salto grande entre el primero y el segundo. Sí. Esa se dio licencias que no se había dado en el primero. Sí, total. Fue como que en el primero, vea, a la gente le gustó esto, me voy a ir con eso. Sí, no hago sino pensar en el planeta en el que quedó abandonado Marvin, que por eso me quedé pensando, porque tú dices 4 personajes. Sí, cuando hablan de los 4 es por el tema de que no cuentan nunca Marvin. Ajá. Sí, o sea, Marvin, en la narración del primero, o sea, sí, a mí me encanta Marvin. Yo soy fan de Marvin. Me encanta. Total. Y me encanta el Marvin de la película. Claro, que la voz fue interpretada por Alan Rickman. Y que para escoger el papel favorito de Alan Rickman es como escoja. Sí. Si usted quiere que sea... ¿cómo es que se llama el de Die Hard? Se llama... y lo hemos mencionado. Hans Gruber. Si tu personaje favorito de Alan Rickman es Hans Gruber, por supuesto. Si tu personaje favorito de Alan Rickman es el profesor Severus Snape, perfectamente, ¿cierto? Pero para mí, mi personaje favorito de Alan Rickman, siendo un actor al que respeto tanto y al que le tengo tanto cariño, es Marvin. Ok, mi personaje favorito de Alan Rickman es el sheriff de Nottingham. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno.
Es muy, muy bueno, es verdad. Y solo con esa frase de la cuchara, ya. Total. Y cancela la Navidad. Es muy bueno, es muy bueno. Bueno, volviendo a Douglas. O Llegaste sea, al tercero. sí, o sea, de hecho el principio me encanta cómo empieza esa novela. Empieza, Alex lo anunciaba ahorita, ¿cierto? Es como una nave con humanos queda varada en la Tierra cuando todavía no hay humanos y pues un poco de ahí venimos nosotros, que es muy divertido porque la nave era de turistas, entonces no sabían hacer nada y por eso es que la civilización se fue a pique. Es como es. Exacto. Y es que por eso puse papelitos. Está muy bien. Sí, es inevitable. Hay tantos papeles que no sé si esto va a ser un episodio. No, lo que sea, lo que sea. Digamos que es más para encontrar algunas citas necesarias. Entonces, en el capítulo 1, hacía ya 5 años que no le regañaban a Arthur Dent porque estaba abandonado en la tierra, en una tierra prehistórica y, y Fort Prefect lo había dejado, lo había abandonado. Hay que hablar de Fort Prefect. Es que tenemos que hablar de los personajes. Solo Sí. hemos hablado de Tricia y mencionamos a Arthur, Ajá. pero enseguida tenemos que hablar propiamente de los personajes. Como apenas había visto a nadie desde que Fort Prefect y él se separaran 4 años antes, tampoco le habían insultado en todo ese tiempo, salvo una sola vez. Ocurrió cierta tarde de primavera, unos 2 años antes. Volví a la cueva poco después de oscurecer, cuando descubrió unas luces misteriosas que destellaban entre las nubes. Se dio la vuelta y miró con fijeza mientras la esperanza renacía súbitamente en su corazón. Rescate, escapatoria, el sueño imposible del náufrago, una nave. Y mientras observaba sin apartar la vista, pasmado, lleno de emoción, una nave larga y plateada descendía por el aire cálido de la noche con suavidad, sin ruido, abriendo sus largas patas en un delicado ballet tecnológico. Se posó en el suelo mansamente y el pequeño murmullo que emitía se apagó como arrullado por la calma del anochecer. Se extendió una rampa. Brotó luz hacia afuera. Una silueta alta apareció perfilada en la escotilla, bajó por la rampa y se paró delante de Arthur. «Eres un Pelmadent», se limitó a decir. Pelmadent. «Eres un Pelmadent». Era un ser muy raro, tenía una altura singularmente extraña, una cabeza anormalmente aplastada, unos ojillos insólitamente achinados, una túnica dorada de pliegues extravagantes con un modelo de cuello nunca visto, una piel original gris verdosa, y el viso lustroso de las caras de ese color solo quieren mucho ejercicio y jabón muy caro. Arthur estaba sobrecogido, aquel rostro le miraba fijamente. Las primeras emociones de esperanza y ansiedad quedaron al instante arrolladas por el pasmo, y toda clase de ideas combatían en aquel momento por el uso de sus cuerdas vocales. «¿Qui?» dijo. Añadió. «¿Quién logró preguntar al fin, cayendo en una especie de silencio frenético. Sufría los efectos de no haber hablado con nadie desde no sabía cuándo. La extraña criatura frunció brevemente el entrecejo y consultó lo que parecía cierta clase de apuntes en una tablilla que sostenía en su espigada y curiosa mano. «¿Arthur Dent?», preguntó. Arthur Dent asintió débilmente. «¿Arthur Philip Dent?», insistió con una especie de ladrido eficaz aquel extraño ser. Sí, confirmó Arthur. «Eres un pelma», repitió la criatura. «Un perfecto gilipollas». El personaje en cuestión es un ser infinito que no puede morir. Okay. Y está tan aburrido de la existencia que decidió coger como pasatiempo insultar todas las criaturas conscientes del universo. Ok.
Y ese era el día que le tocaba el turno A a Arthur Dent. Los personajes que queda Douglas son, digamos, a mí me parece uno de los personajes bien particulares de la novela, bueno, de las novelas, porque en últimas termina enlazando con la quinta, pues al final Ujú. empezando con la primera. Los Bogones, Los Bogones. Sí, que era lo que hablábamos cuando mencionábamos en el futuro. Esto lo estoy leyendo lo que en mañana. mencionaremos. Muy Douglas Adams. Ajá. Estamos referenciando un episodio que ustedes no han No he visto. visto. Es un episodio del futuro. Que digamos que la burocracia va a destruir el mundo. La burocracia va a destruir el mundo. Nos lo dijo Douglas Adams en el 78. Realmente, en 78. ¿Cierto? Y está pasando. Y está pasando, total, exacto. Una diferencia que hay entre la película y los libros es que las naves de los Bogones son amarillas en los libros y en la película son naves grises de metal. Ok. Entonces entiendo el gris metálico como un concepto de lo aburrida que es la nave, además porque es un cubo gigante. Ajá. Eh, Los Borg no estarían en acuerdo contigo. Sí, Porque, sí. bueno, a los Borg les encantan los cubos. sí, sí. Pero, o sea, es una nave aburrida, pero tiene mucho sentido que en la novela las naves sean amarillas. Como el bulldozer. Como el bulldozer, exactamente. Exactamente. O sea, entonces son naves de obras públicas. ¿Cuál es tu personaje favorito de la guía? Teniendo en cuenta una cosa, una cosa que me parece interesante de la guía es que, si bien son muchos personajes, realmente los que importan son ellos cinco. Sí, O sea, aquí se incluye a Marvin. sí. Sí. Arthur, Tricia, pues Trillian, Seyfried, Ford Prefect Y Marvin. y Marvin. Sí. O sea, los demás sí, o sea, No. aparecen otros. Y Slarty Barfast. Ah, ok. Pero Slactor ¿aparece en cuál? ¿En la segunda o en la tercera? No, aparece en la primera. Sí. Él es el que hace los planetas. Ah, cierto. Sí, el anciano. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ok, sí, listo. Pero igual, son personajes que son muy pocos personajes Sí. y que los utilicen en los 5 libros muy bien, cada uno, y le respetan mucho a cada uno su pequeño viaje del héroe, pongámoslo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Yo no sería un viaje del héroe real, ¿cierto? Creo que el único que tendría un viaje del héroe ahí sería Arthur, Sí. por la condición en lo que, por lo que le sucede, ¿cierto? Y en lo que al final, pues, como se convierte, ¿cierto? O sea, aprende a tomar ciertas decisiones al final, de acuerdo también a su carácter inglés, pero también a todo lo que le ha pasado Sí. con ellos. Pero los demás personajes de alguna manera como que siguen siendo ellos y se respetan mucho. O sea, digamos, Seyfried sigue siendo lo que es, que me encanta, ¿cierto? Y Ford también sigue siendo lo que es y me encanta. Pues, el otro personaje, bueno, ahora que lo pienso, los dos humanos son los que más cambian de alguna forma. Sí. Sí. De hecho, sí. Arthur y Trillian son los dos humanos, son los que Sí. más modifica de alguna manera Douglas en su. Hasta incluso el personaje la Trillian del universo de la Tierra paralela, Ajá. ¿cierto? Es que cambia un poco, pues, y se arrepiente de su decisión de no haberse ido con el extraterrestre, pues, y todo Ajá. esto. ¿Cuál es su personaje favorito? Es muy difícil. Es muy difícil. Digamos que el que intenta aparecer es Marvin, pero digamos que Ford Prefect también es un personaje muy divertido y que es el motor de que pasen un montón de cosas. O sea, sin Ford, realmente Ford es uno de los personajes que hace que las novelas avancen, Okay. realmente. No lo había pensado, pero sí.
Pues obviamente, pues, sí, tengo que ser honesto contigo. O sea, pues, sí, estoy recordando un poco a mi memoria. ¿Cierto? Obviamente, el haber leído hace poco la primera saca muchas cosas como de las otras, ¿sí? Como que, Sí, sí. pero obviamente no las conozco tanto como tú. Pero sí, sí, hay muchos temas, digamos, como que. Y que Ford es un tipo como. Es ese amigo desvergonzado que uno tiene, Ujú. pero que también tiene un corazón, pues, como muy grande con uno, ¿sí? Pero también te puede abandonar en cualquier momento, Ajá, borracho en una zanja, sí, pero pues al otro día va a aparecer a preguntarte cómo te fue en la zanja estando borracho. así es. Entonces, For Prefect sí, o sea, él hace avanzar mucho, mucho la historia y es un elemento muy importante dentro de la historia. Además que me encanta porque el nombre del personaje es el nombre de un carro. Ok. Porque es lo que ocurre es que cuando Ford llegó al planeta Tierra, que además Ford es uno de los redactores de la guía del autoestopista galáctico y llega a la Tierra para escribir Sobre la Tierra. el artículo de la Tierra, que es básicamente ¿cierto? Lo del quinto libro, pero él que se queda varado en la Tierra. Pero cuando él llega, él cree que las figuras dominantes o que los seres dominantes del planeta Son Tierra los automóviles. son los automóviles. Y por eso cuando él decide adoptar una personalidad de ¿cierto? Como su alter ego para poder sobrevivir en la Tierra, lo que toma es el nombre de un carro. Ok. Pero sí, Ford es un personaje sumamente incómodo y ahorita, antes de que empezáramos este programa, estábamos hablando acerca de los amigos. Sí. Y Los buenos y los malos. sí, y yo tengo una definición hace muchos años sobre los amigos, que fue una reflexión que apareció a raíz de un texto que escribí hace mucho tiempo, que se llama Maldito yo entre todas las mujeres, Ok. algo muy, Muy Douglas. muy Douglas. Y la reflexión era que la definición de amigo es aquella persona que se debate entre tu admiración y tu tolerancia. Sí. A veces gana una, a veces gana la otra. Exacto. Y For Prefect es el ejemplo perfecto de eso. O sea, porque es como en algunos momentos te salva la vida, en algunos momentos Te abandona. te abandona, ¿cierto? O en algunos momentos simplemente lo odias porque es un sujeto absolutamente absurdo. Ok. ¿Y cuál es el que menos te gusta? Es complejo. Porque el personaje como personaje no me disgusta, que es Seyfried. Ok. O sea, Seyfried no me disgusta porque está muy bien escrito Ajá. y porque representa eh, un fenómeno de la vida que es el tema de gente estúpida con poder. Ok. Y entonces es muy teso porque, claro, lo que representa Seyfried lo odio. Ok. Pero Seyfried está tan bien escrito que no lo puedo odiar. Es como personaje dentro de la historia, es tan divertido que simplemente no lo puedo odiar. Además que hay una cosa muy tesa, porque a pesar de que Seyfried es estúpido, sí tiene dolores. Sí. Y esos dolores, digamos, que definen mucho su humanidad. Y en esos momentos uno es como, le alcanza a tener simpatía a pesar de lo estúpido que es. Porque a mí me gusta mucho el tema de Seyfried con el tema de lo de ser presidente, que además la crítica mordaz que hace Douglas el tema de ser presidente, que ser presidente en realidad no importa. Ajá. Que el presidente está hecho es para entretener a la gente, no para que no ejerce ningún poder real. No, ¿cierto? exacto. Que me encanta ese Sí, ese, y se parece esa demasiado a la sátira realidad. política me fascina, pues. Sí. Demasiado parecido a la realidad. Sí. Y que vamos a eso. No, es imposible no ponernos políticos cuando hablamos de arte, porque en últimas
el arte siempre va a ser político. Pero es muy política, esta novela es muy política. Sí, que era el tema de lo que creo que tuvimos esta discusión hace unos 15 días, que era el asunto de que el presidente, si no tiene, digamos como en Colombia, si el presidente, el presidente puede hacer lo que quiera, pero si no tiene el Congreso, no hace nada. Ajá. No tiene ningún poder. Es una figura más. Y aquí juegan muchísimo eso, o sea, como que el presidente solamente es un cargo para entretener al pueblo. Y eso me encanta, ese tiro de Douglas, que o sea, lo lanza en la cara así de una, o sea, no es sutil en el momento en el que lo hace. Y por eso pone que Seyfried es el mejor presidente que ha tenido la galaxia realmente, porque es un tipo que entretiene absolutamente. Claro, ¿cierto? cumple su misión a cabalidad. Total. A mí me gusta mucho el tema de Seyfried, que es realmente extraño, o sea, por ese juego del tema de lo del presidente y por el asunto de que es un tipo que es a la par brillante y estúpido. Ajá. O sea, así, en partes exactamente iguales. Sí. Sí, y me encanta eso. Obviamente después, a él le da mucha Claro. importancia después, ¿cierto? Y luego con el juego del tema del tempo, de que en realidad es el primero, pero su abuelo, y con el tema de ese viaje en el tiempo todo extraño, ¿sí? O sea, como que de alguna manera como que Douglas, no sé si, pues bueno, obviamente pues, no estamos en la cabeza del autor, ¿cierto? Pero como que Douglas usa Seyfried de alguna forma como para tener un personaje que mueva la historia diferente a Ford en el trasfondo filosófico y más profundo de la historia, ¿sí? Al darle el tema de la importancia que tiene el universo, de cuál es, qué lo motiva, digamos como al principio, qué lo motiva a él a robar el corazón de oro, qué es el asunto, o sea, qué es lo que él busca, y la búsqueda de Seyfried es lo que mueve muchísimas situaciones, ¿cierto? Situaciones que son los arcos grandes. El movimiento de alguna forma pequeño de decisiones son las de Ford, pero el arco grande es más el de Seyfried, sí. ¿cierto? Y para mí, que obviamente yo no me he visto la peli, pero cuando yo vi el tráiler, una de las cosas que más me encantó es que ese personaje sea ese actor, sí, que me encanta. Sí, es muy bueno. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, que ahorita inclusive estaba buscando como que, si estoy seguro, tuve que ir a buscar para estar seguro, porque sí. Pero sí, ese es el actor que digo que me encanta. Es Sam Rockwell. Ajá. Sam Rockwell, sí. Que una de mis películas favoritas de ciencia ficción es protagonizada por él 2 veces. Que la de Moon. Ok. Es una hermosa película de ciencia ficción que obviamente él lleva toda la película junto con el personaje pues el que hace de la computadora, pero él sale como 2 personajes. Pues ahí obviamente hay un tema complejo pues, de la trama que no voy a hacer spoiler. Pero conectado con esto, es que hay un detalle muy importante que no hemos mencionado sobre Seyfried, y es que Seyfried tiene 2 cabezas. Que tienen 2 personalidades diferentes. Exactamente. Y entonces un poco ahí está la dualidad de la que tú estás hablando, porque hay una cabeza que es inteligente pero es medio malvada. Medio no lo diría yo medio. Es malvada, o sea, es inteligencia psicópata realmente. Sí. Como, me encanta la forma como lo dicen, que es como que es una mente no presidenciable. sí, exactamente. Un Willis por eso. Sí. Pero realmente la gente vota es por la otra cabeza, que es el estúpido, básicamente. El estúpido, pero que es muy presidenciable. Una figura pop, básicamente. Muy presidenciable, por ser eso, una figura pop. Sí, total. Ok. A mí me parece particular, digamos, como el tema de Douglas, y que hablábamos la otra vez un poco es lo mismo, es imposible no hablar de cosas que ustedes no han escuchado, pero que van a escuchar. Del tema de la construcción de figuras femeninas. O sea, no hay mucha construcción de figuras femeninas en la guía. Hay 2 relevantes. Exactamente, hay 2 relevantes. Y están muy bien hechas. Sí. Y son importantes para la trama per se. No son simplemente doncellas en peligro o... No. ¿Cierto? Son realmente pues como personajes importantes pues como para la trama. Sí. Que son, pues, Trillian y Fanny, que Fanny es la protagonista de la 4ª novela. Que esa es la de la historia romántica. Ajá, que es el asunto de la que se menciona en la primera sin nombre. Sí, vamos a hablar de esa mención, es que es muy bella. Listo, acá.
estás? No, pero es que está el tercero. Está en el primero. Es que para él Y en el el cuarto. tercero es el primero. Entonces, Sí. Sí, fue el primero que leí. ¿Dónde estás? De este episodio no vamos a editar nada. Eso se va así. Listo, entonces dice, y entonces un jueves, casi 2000 años después de que clavaran a un hombre a un madero por decir que, para variar, sería estupendo ser bueno con los demás, una muchacha que se sentaba sola en un pequeño café en Rickmansworth comprendió de pronto lo que había ido mal durante todo el tiempo y descubrió el medio por el que el mundo podría convertirse en un lugar tranquilo y feliz. Esta vez era cierto, daría resultado y no habría que clavar a nadie a ningún sitio. Lamentablemente, sin embargo, antes de que pudiera llamar por teléfono para contárselo a alguien, ocurrió una catástrofe terrible y estúpida y la idea se perdió para siempre. Esta no es la historia de la muchacha. El cuarto libro tiene básicamente la misma introducción, solo que dice, esta es la historia de esa muchacha. Y esa muchacha es Fanny. El cuarto es, en teoría, lo que hablábamos la otra vez, el cuarto es el menor para ti también, ¿cierto? Yo también tengo esa sensación, que el cuarto es el menor. Creo que cambia el tono mucho. Y creo que eso le resta puntos un poco al asunto. Yo no tendría, o sea, valdría la pena revisarlo. No, yo realmente en este punto, yo ya la voy a seguir leyendo. Claro, claro. O sea, esta semana terminé el primero, iba a empezar el quinto y dije, no lo voy a hacer así. Voy a seguir el orden. Entonces, yo creo que también los libros, y esto no es una opinión erudita, es simplemente una conjetura que hago, y es que los libros yo creo que obedecen también obviamente a la vida personal de Arthur. Y yo creo que Fanny aparece en un momento en el que la Trillian de Douglas Adams dejó de estar. Es probable. Y entonces ya necesitaba contar esa otra historia de este otro personaje, a pesar de que conecta muy bien con la primera novela. Ajá. Porque ya había mencionado ese personaje. Claro. ¿Qué es lo que digo? O sea, o sea, se nota el trabajo que él hizo de volver a leerse. ¿Sí? De tomarse el tiempo en que las cosas funcionaran bien dentro de su obra. Sí. Ahora, yo sí leí que él nunca estuvo satisfecho. Que inclusive él sentía que el quinto libro había sido demasiado lúgubre. Ajá. Que lo es, pues. Lo es. En última lo es. Pero eso es lo bueno. Como toda buena comedia, sí, termina siendo lúgubre. O sea, el final, que no les vamos a decir cuál es perfecto. Es perfecto. Y hay una cosa, claro, estamos hablando de 5 novelas y Douglas Adams lo llamaba la trilogía de 5 libros, más uno. Pero para mí es un solo libro, realmente. Es un libro en 5 entregas, realmente. Así como El Señor de los Anillos es un libro en 3 entregas. Para mí, la obra de Adams en torno a la guía del autoestopista galáctico es totalmente consistente. Es un libro de 900 y pucha de páginas. Pero usted estaría orgulloso. Sí, total. Pero bueno, listo. Entonces, tú tienes un asunto de que con el tercero, pues eres el que, o sea, te mueve más, pero por el tema, pues, como emocional. Pero pasan cosas muy interesantes en ese libro. Además que ese libro donde... Spoiler alert. Es el libro donde Arthur aprende a volar. Cuando está escapándose de el ser este que se reencarna muchas veces, ¿es cierto? No estoy seguro que sea ahí. Yo creo que es cuando está en esa fiesta que lleva como 400 generaciones.
él necesita escaparse de esa fiesta y ahí es cuando aprende a volar. Ah, ok, no, no, pero sí recuerdo el tema de que, ¿cómo era? Era algo como que aprendió a volar como que era caerse pero no caerse, algo así. Sí, Sí. yo creo que lo tengo. separado. Búscalo, búscalo, búscalo. A ver, aquí está, creo. Listo. La guía del autoestopista galáctico tiene esto que decir sobre el tema de volar. El volar es un arte, o mejor dicho, un don. El don consiste en aprender a tirarse al suelo y fallar. Eso, a tirarse al suelo y fallar. Eso, hermoso, hermoso. Eso solo lo puede haber escrito Douglas. Hermoso, hermoso. Sí, y bueno, termina de dar la explicación, pero ese es el principio. Eso. Tirarse al Al suelo. suelo y fallar. No, increíble, increíble. Y obviamente ese es el top de los libros. O sea, de cosas, digamos, una de las cosas extraordinarias que me pareció, pues, como en el primero, lo del pez Babel. Es hermoso. Es sci-fi increíble. Y la mejor justificación para por qué gente de distintas culturas, de distintos planetas, de distintas razas se pueden entender entre sí. Es hermoso. Yo no quiero que dejemos pasar porque hemos mencionado a Marvin, pero no le hemos explicado Ok, del todo bien. Marvin. Bueno, dale. Que nos gusta muchísimo, Sí, ¿cierto? háblanos de Que Marvin. obviamente, digamos que el tema de Marvin es como que, o sea, me encanta el tema de la ironía, que es un robot, pero es un robot básicamente depresivo, cuasi maníaco. Eh, y Marvin parece un cincuentón, Sí. ¿sí? En el que absolutamente nada le agrada, todos lo odian y lo expresa de todas las maneras Sí, posibles. no todos lo odian. Él No, siente. él siente que todos lo odian, o sea, como que todo- y que me encanta el hecho de que haya generado que una nave se suicide conectándose con ella para hablar con ella. Sí, sí. Y Tiene frases geniales como me he conectado con la computadora central. ¿Y qué? Me odia. entonces es bien particular porque el tema es, o sea, vemos a los robots y siempre se nos han vendido los robots como el tema de los seres fríos, como todo eso, ¿cierto? O ya el otro asunto de el Terminator, Ujú. ¿cierto? O cosas como en Yo Robot, ¿cierto? Lo que hablamos, lo que conversábamos de ciertos Lo esquemas, que conversaremos. eso, lo que conversaremos, ciertos esquemas muy arquetípicos de robot y luego está Marvin. Lo que pasa es que en esta novela explican que las fábricas empiezan a desarrollar inteligencias artificiales, pero que tienen eh, personalidades populares arquetípicas. Eso, la sigla es toda súper particular. Digo que va a ser muy popular entre ustedes. Y la personalidad popular arquetípica de Marvin es este personaje. Pero entonces aquí viene CPI. Ok. Hablando, que esto nos gusta mucho mencionarlo, sobre los impactos de las obras en la cultura pop. El disco OK Computer de Radiohead Ok. está inspirado, o sea, ese nombre OK Computer es Es una epígrafe cita, sí, de Douglas Adams. de Marvin. No, de la novela. Ah, ok, de la De novela. la novela, sí. De las novelas. Creo que es del segundo libro, es una cita del segundo libro. Pero una de las canciones más famosas de Radiohead es Paranoid Android. Oh, 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 ok. Nunca había enlazado eso. Marvin is the Paranoid Android. Oh, ay, no, tengo el cover para poder brindar por esto. Sí, sí. Sí. Bueno, enseguida brindamos. Sí, ahorita bien, sí. Brindaremos. En el futuro. Brindaremos en el futuro. Igual ya llevamos una hora pues hablando. Ujú. Todo hay que decirlo. Pensé que no iba a participar tanto en este episodio. No, yo Pues, sabía que sí, yo sabía que sí. Bueno, Slartibar Fast, que lo mencionamos, es el arquetipo de Merlín, Sí, pero dentro de un contexto de una obra de sci-fi. ok. Que además me encanta que en la peli lo haga Bill Nighy, Sí, que me parece un actor
que debería ser Merlín en alguna parte. Además que es Merlín en algún lado. Seguramente, seguramente. Y la interpretación que hace de Slartibar Bueno, yo no me he visto la peli, pero o sea, digamos como que el tema, en los trailers, cuando uno ve ciertas cosas y en ciertas imágenes que he visto, no, o sea, esa peli no la tenemos que ver, Sí. no sé, el martes. O sea, Algo así, sí. Es increíble la interpretación que hace, es maravillosa porque es una reinterpretación, o sea, y hay una cosa, y esto es importante, ¿cierto? Porque pasó con Martin Freeman, que es el protagonista Sí, que Arthur. hace de Arthur, y creo que en general fue como el enfoque de todos, teniendo en cuenta que pues precisamente Douglas estaba en el proyecto. Ajá. Y el tema es que para todos ellos el referente de la guía del autoestopista galáctico no eran las novelas, Sino la radio. no, el programa de televisión, Ah, la serie. claro. Ok. Y entonces fue muy interesante porque todos lograron sacar una versión totalmente distinta De la serie. de la serie. Ah, ok. Lo cual, por ejemplo, para Martin Freeman fue todo un reto porque él era como, no, Arthur Dent es el del programa de televisión, yo no soy capaz de hacer algo distinto. Pero claro, lo logró. Y en particular el trabajo de Bill. Bien, bien, bien. Ya te contagié. Además que le has dicho Douglas todo el capítulo. Ah, pero es que le tengo mucho cariño. Ya te entiendo, te entiendo, te entiendo. Eh, El trabajo de Bill. sí, es totalmente insospechado, maravilloso y al mismo tiempo perfectamente coherente con el personaje de las novelas. Pero ahora que mencionas a Martin, Martin es de esos tipos que son ingleses así puros, así que uno ve y es, o sea, es inglés promedio, pero es un actor, es un señor actor, ¿cierto? Es Sí, increíble. Que aquí viene el asunto de empezar a mezclar otras cosas y aquí viene una rama, pues por otro lado, bien grande. Y es el de, siento que se desperdició tanto haber tenido a Sherlock Holmes y a Watson en sus mejores interpretaciones en el universo de Marvel y no haberle sacado provecho para hablar de eso. es cierto, ¿verdad? Qué curioso. ¿Sí? Porque, pues, o sea, hay que decirlo, o sea, probablemente una de las mejores adaptaciones de Sherlock de los últimos años ha sido el Sherlock de BBC con Sí, Benedict Cumberbatch y con Martin. sí, Teniendo Martin Freeman, una de las mejores frases de Watson en la serie, que le dice a alguien como que están luchando y es como que yo soy doctor militar, entonces, ¿sabes qué significa eso? Dice, que no me puedes hacer daño, no, que te puedo romper todos los huesos mientras te menciono que te estoy rompiendo. sí. A mí me encanta de esa serie el hecho de que Watson es un personaje súper relevante, como lo es En las novelas. en las historias Ajá. de Arthur Conan Doyle. Eh, que digamos que las adaptaciones en general siempre es muy sidekick, Sí. muy... Pero aunque a mí me parece que el trabajo de Jude Law Sí, en la no, versión de Guy Ritchie a mí me parece que el funciona. trabajo de Guy Ritchie es interesante. No, o sea, no me termina de convencer como adaptación, pero me parece que es una aproximación interesante. Sí, No, no me termina de convencer tampoco Robert Downey Jr. como Sherlock, no. porque es De hecho, demasiado Tony. por un Es lado, demasiado Tony. sí, y además pues es como que, o sea, yo habría puesto a Jude Law a ser de De Sherlock. Sherlock, sí. Sí, Sí, además porque, o sea, y Guy Ritchie es inglés, y porque estás poniendo a un norteamericano a sí, ser sí. de... No, yo creo que eso fue también imposición. Es un tema pues como del Puede estudio, pues ser, per se, sí, frente a eso. pero es interesante. Sí, es interesante. Yo no me la voy a negar. Igual el cine de Guy Ritchie es interesante. Inclusive Sí, la aproximación que hace él del mito artúrico, y yo que soy un fan acérrimo del mito artúrico, sí, me pareció muy interesante. O sea, sí, esta es muy lejana, ajá. pero es muy interesante, es muy interesante. Y volvemos a la rama de Douglas Adams. O a la de Martin Freeman. No, bueno, si voy a la de Sherlock, yo te diría como la mejor adaptación para mí de Sherlock es, sí, o sea, es el tema de esta, de la serie de Sherlock de BBC, ¿sí? Y la segunda mejor adaptación para mí de Sherlock es Doctor House. Ok, ok, entiendo, entiendo. Bueno, hemos llegado a la hora
4 minutos aproximadamente. Obviamente no vamos a cerrar este tema el día de hoy, pero básicamente no hay que cerrarlo, ¿cierto? Es más bien como que sea un teaser para que ustedes quieran aproximarse a la película o a la serie o preferiblemente a las novelas de Douglas Igual, Adams. a la obra de Douglas Adams per Sí. se, pues no solamente la guía, sino también pues, lo Di- que él haya hecho en otras cosas. Sí, O sea, exacto. no, pues, no solamente no solo lo de Disney Netflix, sino también, ¿por qué no a buscar las radionovelas que hizo de la Además, guía, ¿cierto? Pues sí. como, eso. Pero no hemos hablado de algo muy importante y que yo creo que es Un buen cierre. un buen cierre. ¿Cuál es el secreto de la vida, el universo y todo lo demás? Hay muchas teorías con respecto a Sí, sí. a eso en particular. La respuesta es 42. A mí me gusta y me gusta mucho ese personaje per se, o sea, el de Pensamiento Profundo, creo Deep que es Thought. cierto, Deep Thought. Em, por, de alguna forma es un poco predicción de la inteligencia artificial, Sí, ¿cierto? Em, Segundo, porque se ha especulado un montón con respecto a eso, sí, ¿sí? Al 42. Entonces hay varias teorías. La primera que, obviamente, Douglas era muy fanático de la tecnología sí, y conocía muchas cosas. Y el 42 en el lenguaje ASCII es el asterisco, es asterisco. ¿cierto? Que técnicamente hablando, asterisco en algunos preceptos matemáticos es una variable que puede ser ocupada por cualquier valor. Sí, ¿Sí? sí, sobre todo en programación. Ajá. En programación es Gracias. es un comodín. Ajá, es lo que tú quieras, pero de alguna forma. Más que lo que tú quieras, lo que tú necesites, realmente. Ujú. ¿Sí? Funciona como por ese lado. Otras personas, y en algunas entrevistas Douglas dijo, yo escogí cualquier número. Ajá. Tenía que ser un número pequeño porque necesitaba recordación. Y ya. Stephen Fry creo que fue el que alguna vez dijo que Douglas le había contado por qué había escogido ese número, pero que se iba a llevar ese secreto a la tumba. Wash. Wash. Entonces, quédense con lo que ustedes quieran. Sí, sí. No, o sea, digamos que la interpretación del lenguaje ASCII Bonita. es bonita, es también, Un poquito lleva a los sí, caballos. pero tiene sentido y es bonita. En la medida en que las cosas de Douglas tienen sentido, que son como 4 capas para llegar a un sentido bien interesante. Sí, entonces, pues nada, feliz día de la toalla Feliz día del orgullo friki. y nos veremos. No sé cuándo nos veamos, pues nos van a escuchar en 8 días. Sí, amigos. exacto. ¿Y qué predices que será nuestro próximo especial? De novelas. Perfecto. Entonces, hablaremos de nuestras novelas favoritas la próxima No, semana. hay una palabra que dijimos Esenciales, fundamental. fundamentales, las novelas fundamentales. Entonces, nada, gracias por vernos esta vez y por escucharnos. Y pues nada, hasta dentro de 8 días. Peace.